Великой Победы! ¡Hurra! Rusia está experimentando el colapso más grande, silencioso y mortal de la seguridad interna en su historia moderna. Cuando llamas a las líneas de emergencia en Moscú, puede haber un profundo silencio al otro lado de la línea. Ahora, mira muy de cerca las imágenes que ves en la pantalla. Esto es Lyubertsy, Oblast de Moscú. Un grupo organizado enmascarado con camuflaje militar, aproximadamente 140 personas. No son la policía oficial de Rusia, no son fuerzas del orden. Son un grupo paramilitar ultranacionalista y ultrarradical que se llama a sí mismo la Comunidad Rusa, Russkaya Obshchina. Entonces, ¿qué están haciendo en las calles de Moscú? Están patrullando. Según sus afirmaciones, están cazando crímenes de inmigrantes e inmigrantes ilegales. Ahora miremos la triste realidad de la Rusia de Putin en el otoño de 2025 con estos titulares de noticias que aparecen en la pantalla. El 25 de octubre, otro disturbio masivo en la calle que involucró a más de 80 migrantes tuvo lugar en el distrito de Proxino en Moscú. Ese día, esa vitrina fue destrozada. The Moscow Times informó sobre una pelea masiva entre grupos de migrantes en el corazón de Moscú. Los informes describen una pelea callejera horrenda que involucró cuchillos y herramientas de corte. Las imágenes fueron tan horribles que incluso los medios rusos tuvieron que censurarlas. Esto no es una película medieval. Es un evento que tuvo lugar en la capital de la estable Rusia de Putin. Según los informes, 19 personas enfrentan hasta 7 años de prisión. Aquí es donde la autoridad estatal se ha derrumbado, donde la ley ha terminado. Esta fue una guerra civil que estalló en Moscú. Entonces, ¿dónde estaba la famosa fuerza policial de Putin mientras las calles de la capital descendían al caos? Aquí es donde comienza el segundo acto de la pesadilla. La policía no pudo detener este caos porque hay una escasez masiva de 200.000 oficiales. No son personas que han ido a huelga. Son puestos fantasmas vacantes por aquellos que han renunciado y nunca fueron reemplazados. Y este número no es estático. Se está propagando como un virus, duplicándose cada mes. En metrópolis como Moscú y San Petersburgo, el 66% de esas comisarías crípicas que interactúan con el público ahora no tienen jefe, ni autoridad, ni Estado para mantener el orden. Y en este mismo momento de desaparición, en ese vacío oscuro donde el Estado se ha retirado de las calles, Vladimir Putin jugó la mayor apuesta de la historia en lugar de reparar la seguridad de Rusia. Al firmar el presupuesto de 2026, Putin eligió quemar el sustento del país, un total de 166.000 millones de dólares en el frente ucraniano. Según datos oficiales e informes filtrados, la escasez de policías en toda Rusia ha superado los 152.000 y fuentes independientes indican que este número se acerca a los 200.000. ¿De dónde surgió este enorme vacío? Los generales sentados en sus cómodas oficinas en el Kremlin permanecen en su lugar. La élite permanece en su lugar. El vacío se ha formado precisamente donde tú, yo y los ciudadanos rusos comunes vivimos, en las calles, en los vecindarios, en las salidas del metro. Entonces, ¿cómo es que un régimen que ha permanecido en el poder durante 25 años con su fuerte propaganda rusa terminó siendo incapaz de proteger su propia capital? Para entender este colapso, necesitamos examinar el pánico detrás de las puertas cerradas del Kremlin y los informes impactantes colocados sobre la mesa. No estamos diciendo que Rusia se está colapsando. Ni la FIA ni el MI6 están diciendo esto. Lo dice nada menos que Alexander Kavichev, el jefe de la Dirección Presidencial para el Monitoreo y Análisis de Procesos Sociales, considerado el cerebro del Kremlin, nombrado por el propio Vladimir Putin. En el informe titulado ¿Quiénes somos?, preparado y filtrado por Kavichev y su equipo y apoyado por la NEPO, Academia Presidencial de Rusia, el régimen del Kremlin confesó su mayor temor por primera vez de una manera tan clara y aterradora: guerra civil. Este informe no es solo un estudio académico, es la última llamada de SOS desde el puente de mando de un barco que se hunde. Kavichev enumera 5 grandes amenazas mortales que enfrenta Rusia, colocando colapso del sistema político y riesgo de conflicto civil en la parte superior de la lista. El propio sociólogo del Kremlin informa sobre la deshumanización de la sociedad rusa y la ruptura de la confianza entre el Estado y el pueblo. Entonces, teóricamente, ¿cómo se traduce esta erosión de la autoridad descrita en el informe en la realidad sobre el terreno, en el frío asfalto de Moscú? Aquí es donde encontramos el mayor escándalo de seguridad en la historia moderna de Rusia, la evaporación de la fuerza policial.
Según datos oficiales e informes filtrados, la escasez de personal dentro del Ministerio del Interior de Rusia, MVD, ya ha superado los 172.000 y observadores independientes confirman que esta cifra se acerca más a los 200.000. Sin embargo, el verdadero desastre no radica en la cantidad de esta escasez, sino en su calidad. Este vacío no está en las oficinas protegidas del Kremlin ni en las sedes de los generales. Las altas esferas permanecen intactas. El colapso está ocurriendo justo donde tú y yo, ciudadanos comunes, vivimos, en las calles, en los barrios, en las salidas del metro, particularmente en el nivel crítico que llamamos jefes de policía de distrito o comisionados de barrio, que son el primer punto de contacto con el crimen y la primera cara del Estado para el público. La tasa de vacantes ha alcanzado un nivel increíble del 66%. Por favor, piensen en esta tasa por un segundo, 66%. Matemáticamente, esto significa que una institución se ha vuelto disfuncional. Esto significa que 2 de cada 3 comisarías de distrito en Rusia están efectivamente sin cabeza, sin un oficial autorizado para contestar el teléfono y sin un equipo de patrulla que pueda organizarse para ir al lugar. Solo el mes pasado, en un solo mes, otros 5.000 policías renunciaron. Este no es un índice normal de rotación de personal, es la velocidad de una huida desesperada de un edificio en llamas. Esta no es la velocidad de salida de una institución, es la velocidad de huir de un edificio en llamas. Y este éxodo no está geográficamente equilibrado. En algunos pueblos de Siberia, el lejano oriente e incluso en algunos suburbios de Moscú, la fuerza policial ha cerrado efectivamente, ha cerrado sus puertas. El Estado se está retirando físicamente de esas regiones. Las leyes de la Federación Rusa ya no se aplican allí. Solo hay poderes locales, grupos de crimen organizado o un vacío total. A esto lo llamamos la guerra consumiendo el Estado civil. Entonces, ¿a dónde van estos policías? ¿Por qué nadie quiere ser policía de Putin? La respuesta se encuentra en el círculo vicioso de la economía de guerra que Putin mismo creó y que Karachev describe como la catástrofe inminente. A esto lo llamamos canibalismo económico. Al firmar el presupuesto de 2026, Putin asignó 166.000 millones de dólares, aproximadamente 13.5 billones de rublos, para invadir Ucrania. Esto es un tercio del presupuesto total de Rusia y el mayor gasto militar visto desde la era soviética. Sin embargo, Putin se comió a la policía para alimentar al ejército. La economía de guerra infló el sector civil de manera tan desproporcionada que el servicio civil se convirtió en sinónimo de pobreza. Hoy, un oficial de policía en Moscú, arriesgando su vida y trabajando bajo la amenaza del terrorismo, gana un salario mensual promedio de 40.000 a 70.000 rublos. Pero justo al otro lado de la calle, un mensajero o conductor de taxi que no corre riesgos simplemente entregando pizza puede ganar 150.000 rublos al mes debido a la escasez de mano de obra creada por la guerra. La ecuación es simple y brutal. ¿Por qué un joven ruso se lanzaría frente a las balas por 50.000 rublos? Pero hay una dimensión aún más tragicómica, aún más escalofriante en la situación. Su mayor ira está dirigida al ejército, el nuevo favorito de Putin. Putin está ofreciendo sumas astronómicas a quienes se unan al ejército para encontrar soldados para la picadora de carne ucraniana. El salario de un soldado contratado comienza en 200.000 rublos. Con bonificaciones por firmar y otros incentivos, puede alcanzar de 3 a 4 millones de rublos en algunas regiones. Un oficial de policía sentado en su escritorio en la estación ve a su colega en el escritorio de al lado renunciar y unirse al ejército, ganando en una firma lo que ganaría en un año. Los policías se sienten como los hijastros del Estado, y este sentimiento no es solo una decepción económica. Este sentimiento causa una desconexión psicológica muy profunda y muy peligrosa. La evaporación de la fuerza policial no es solo una estadística burocrática. Es el primer dominó en un efecto dominó masivo que activa las fallas de la sociedad rusa. Cuando el Estado se retira de las calles, ese vacío nunca queda vacío. La historia y la física nos dicen lo mismo. Un vacío de autoridad siempre se llena de violencia y caos. Esto es exactamente lo que está sucediendo en Moscú y San Petersburgo ahora mismo. A medida que la fuerza policial se erosiona, la estructura demográfica de Moscú se está convirtiendo en una bomba de tiempo, lista para explotar.
Para llenar el vacío laboral creado por los cientos de miles de hombres rusos enviados al frente de la guerra donde murieron o quedaron mutilados, el Kremlin trajo a cientos de miles de personas de Asia Central, África y las antiguas repúblicas soviéticas al país como mano de obra barata. Los suburbios de Moscú se llenaron de barrios guetizados incontrolados gobernados por sus propias reglas. Sin embargo, la mentalidad estatal y la fuerza policial necesarias para integrar, controlar o gestionar las posibles tensiones con esta nueva población ya no existen. Con el 66% de las comisarías sin liderazgo, estas áreas se han convertido efectivamente en zonas prohibidas. Esta situación desencadenó el ensayo del escenario de guerra civil, advertido en el informe de Karachev. Sin autoridad estatal, los elementos más oscuros de la sociedad rusa entraron en acción. Grupos de vigilantes surgieron en las calles, pandillas ultranacionalistas enmascaradas impartiendo su propia justicia. Armados con palos y cuchillos, cazan inmigrantes en las salidas del metro, exigiendo identificación y llevando a cabo ejecuciones sumarias y palizas. Por otro lado, los grupos de inmigrantes, indefensos y sin poder obtener protección del Estado, se están armando rápidamente formando sus propias unidades de autodefensa. Moscú está hirviendo. Esto ya no es simplemente un problema de ley y orden, o una ola de delitos menores. Estos son los pasos de un conflicto interno basado en etnias y clases, una guerra de guerrillas urbanas en el corazón de Moscú. Además, este entorno caótico también ha cegado las capacidades de inteligencia interna de Rusia. La inteligencia de campo necesaria para prevenir ataques terroristas e identificar casas de seguridad fue recopilada gracias a esos comisionados de barrio. Ahora esos comisionados se han ido. Los ojos y oídos del Estado han sido arrancados. Tragedias como el ataque al Crocus City Hall fueron solo un vistazo de lo mortal que podría ser esta ceguera. Ahora, con 200.000 policías desaparecidos, Moscú está completamente expuesta a todo tipo de provocación, sabotaje y disturbios internos. Considere esto. Por un lado, noticias de miles de soldados muriendo cada día en el frente. Por otro lado, una población aplastada por la inflación. Y ahora, un Estado que no puede garantizar la seguridad en sus propias calles. Para el pueblo ruso, el contrato de seguridad ha sido roto. Un ciudadano ruso vive en un país donde la probabilidad de que la policía no venga es mayor que la probabilidad de que vengan cuando los llaman. Este es el colapso psicológico del concepto de Estado. Lo que Karachev llama el colapso del sistema político comienza no cuando caen las murallas del Kremlin, sino cuando los ciudadanos ya no pueden contactar a la policía, y ese momento está ocurriendo ahora. El frente interno de Rusia se está colapsando, pudriéndose desde dentro, no por los ataques con drones de Ucrania, sino por la propia negligencia del Kremlin y el canibalismo económico. Esta crisis policial y el caos en las calles son más que un fracaso táctico, es una posición de jaque mate estratégico que muestra el fracaso fundamental de la estrategia de poder de 25 años de Vladimir Putin. La promesa de Putin de hacer de Rusia un puerto estable y seguro ha sido aplastada por su propia máquina de guerra. Centrémonos en el detalle más repugnante y revelador del informe de Karachev. El sociólogo del Kremlin no solo advierte sobre la guerra civil, sino que también expone la mentalidad de la élite rusa, los oligarcas y burócratas que cosechan los despojos del régimen. Según el informe, la élite rusa está actualmente enfocada únicamente en enviar a sus hijos al extranjero, mover sus activos fuera del país y asegurar su jubilación en Occidente o en refugios seguros. Este es el mayor escenario de ratas abandonando el barco en la historia. Putin está tratando de vender la guerra a su pueblo como una purificación, una limpieza de Rusia de traidores y un proceso de despertar patriótico. Karachev incluso sugiere una campaña de propaganda de tener muchos hijos y educación patriótica para contrarrestar la inminente crisis de población. Pero el subtexto del informe grita la verdad. Mientras tus hijos mueren en el frente o trabajan como mensajeros porque sus salarios de policía no son suficientes, la élite de Putin asegura sus cuentas en Londres y Dubái. Esto no es purificación, esto es decadencia. La advertencia del jefe de inteligencia ucraniano, Oleg Ivashchenko, confirma esta decadencia con datos económicos. El Fondo de Riqueza Nacional de Rusia se ha reducido a $38.000 millones. Cuando se acabe el dinero, también terminará la lealtad falsa de esas élites. Un Estado que no puede pagar los salarios de la policía no puede comprar lealtad. Este colapso interno y debilidad ahora es claramente visible desde el exterior, incluso por los aliados más cercanos de Putin. En la diplomacia, el lenguaje corporal a veces habla más fuerte que las declaraciones oficiales.
La actitud del primer ministro húngaro Viktor Orbán, el amigo más leal, quizás el único en Europa de Putin, durante su última reunión fue prueba de cómo el carisma del Kremlin ha sido destruido. Su actitud fría, distante y reacia hacia Putin frente a las cámaras, la expresión amarga en su rostro, incluso Orbán ahora ve que aparecer junto a Putin tiene un costo político, que el Kremlin ya no es un poder invencible y que el barco está haciendo agua. Incluso sus aliados entienden que el mito del líder fuerte ha dado paso a la realidad de un hombre indefenso y solitario. En última instancia, la estrategia de Putin fue convertir a Rusia en una fortaleza. Sin embargo, en este punto, mientras que las murallas exteriores de la fortaleza, el ejército, han sido reforzadas, los pilares internos, la policía, la paz social, la lealtad de la élite, han sido completamente dejados a pudrirse. 166.000 millones de dólares pueden prolongar la guerra en las líneas del frente por otro año, pero no pueden devolver las comisarías vacías, las multitudes enfadadas y las élites que huyen en las calles de Moscú. Rusia, antes de ser invadida por el ejército ucraniano, está en peligro de ser devorada por su propio vacío de seguridad. La respuesta a la pregunta de Karachev, ¿quiénes somos?, ahora es muy clara. Rusia es un organismo cuyo cuerpo, el ejército, todavía intenta correr, pero cuyo cerebro, la autoridad estatal, ya está muerto. Vladimir Putin, en su afán por invadir Ucrania, ha dejado su propia capital abierta a la invasión. Al firmar ese presupuesto de 2026, enterrando 166.000 millones de dólares en una fantasía de primera línea, entregó las calles de Moscú a la realidad más dura, al caos. El propio sociólogo de Rusia admite que el código de civilización del Estado ha sido roto y que la guerra civil está a la puerta. Cuando un Estado enumera la guerra civil como su amenaza número 1 en sus propios informes oficiales, esa guerra ya ha comenzado en la mente de las personas. Las 200.000 vacantes en puestos de policía en Moscú, el silencio en las comisarías son los signos más claros de la tormenta que se avecina. El estado fuerte de Putin ahora no es más que una cáscara hueca y podrida que se desmorona al menor toque. Y cuando esa cáscara se rompa, el caos que emergerá será mucho más destructivo que la guerra en Ucrania porque el enemigo ya no está en la puerta, el enemigo está en esas calles vacías que el Estado ha abandonado. No queda un lugar seguro en Rusia, el Estado ha abandonado el edificio. Mientras Putin intentaba ganar territorio en Ucrania, perdió Rusia, y Rusia ya no es un Estado. Rusia es ahora una región sin ley, sin gobierno, con armas nucleares, y solo hay una regla para sobrevivir en esta región: la fuerza hace el derecho. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.